la heroína de un film que no vi. Por oscuros cines la busco sin fin. Seguimos recordando a Eduardo Darno-Llans. Seguimos escuchando al Darno. Ángel o vampiro pesa sobre mí. La necesidad de generar un pequeño Muppet que haga otras cosas que las que yo hago generalmente, o que desarrolle mis fantasías que yo no puedo hacer en la vida real porque no tiene sentido, fue importante para separar, porque si no yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno-Llans. Entonces generé ese pequeño personaje, ese Charlotte, esa cosa que nunca se sabe si el tipo fuma o no fuma arriba del escenario, si se da el coso para el asma o no se lo da. Eduardo, tú planteabas para este tercer bloque ese tema de Eduardo Darno-Llans versus el Darno, el hombre y el personaje. ¿Cómo convivían o cómo competían o cómo lo veían los de afuera? Arrancamos por ahí. Sí, yo creo que había obviamente un Eduardo Darno-Llans y había un Darno, un alter ego. Ese Muppet que un poco se lo había fagocitado a Eduardo. ¿Crees que pasó eso en algún momento? Sí, un poco sí, con el correr de los años, un poco sí. Podías llegar a conocerlos a ambos y a tratarlos a ambos, y no eran exactamente el mismo. Es más, él llegaba a decir, el Darno y yo. El Darno y yo, claro. ¿Carlos? No, yo lo vi como el Darno más bien en los últimos tiempos. En realidad siempre fue para mí Eduardo y era como, qué sé yo, en casa, en los ensayos. Sí, en el último tiempo la separación fue justamente porque el Darno había tomado un poco el lugar de Eduardo, y ya no se podía ensayar mucho más con él. Cada vez que tocábamos algo decía, esa canción no es así, le digo, hace 20 años que la estamos tocando, ¿cómo no es así? Claro, entonces como que había una disrupción ahí que estaba dificultando el funcionamiento, pero él, cuando empezó con lo de Muppet, yo soy un Muppet, decía siempre arriba del escenario, ¿no? Y era verdad, él había descubierto la forma de actuar, era una actuación, y había descubierto que la virtud de los grandes intérpretes es ser actores, actuar arriba de un escenario. O sea, al principio era un muchachito tímido, venido de Tacuarembó, que se subía al escenario con su guitarrita y con su guitarrista al lado, y tocábamos muy modosamente los dos, sin hacer demasiado aspaviento. En la medida que fue descubriendo su capacidad de comunicar a través del movimiento, la gestualidad le cambió todo. La gestualidad y de la interpretación vocal, que en vivo era muy trabajada. Al escuchar los primeros discos está muy refinadamente cantado todo, pero le falta esa expresividad que había logrado al final, esa, digamos, cierta rispidez, cierta desprolijidad estética que él producía con esas cosas desprolijitas. Darno era un tipo rítmicamente absolutamente impreciso. Era el típico cantante que nunca sabía dónde entrar. Sí, típico. Ese era el talón de Aquiles de él, la parte rítmica era terrible. Y él sufría con eso, Bernardo y yo nos agarrábamos la cabeza a veces porque entraba justo en donde no tenía que entrar y teníamos que hacer una corchea de más o de menos para seguirlo. Era nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo como músicos era, bueno, arreglémonos con el cantante. Hay cantantes que son unos virtuosos absolutos, como Gardel, que puede cantar en el tiempo que se le canta sobre los guitarristas y frasea como nadie y todo está en su lugar. Y hacía un rubato alucinante Gardel, claro. Pero, o como Dylan, o como tantos otros que trabajan la cuestión rítmica. El Darno en lo rítmico era un soquete. Era horrible, era la parte. Y justamente los géneros que no le gustaban eran los géneros que tenían más de eso. Tipo, el jazz. Dice, nunca me gustó el jazz. Tenía razón, no le gustaba el jazz y se le notaba. No le gustaba el candombe. Darno intentó un candombe con La noche está muy perdida, está muy oscura. Sí. Que la Hermana Guerrero lo tocan como candombe. Sí. Pero Darno no tenía la menor idea de lo que era un candombe, realmente. O sea, lo que era una llamada ni nada de eso. O sea, lo intentó porque había un aire de los tiempos de candombe beat en aquella época. Realmente el fuerte de Eduardo eran esas canciones donde el ritmo
tiene su importancia y él marca las inflexiones rítmicas a su manera. Es interesante eso que decís de las desprolijidades porque él dejó discos en vivo. Capaz que no entraron en tu selección, pero hay varios discos en vivo del Darno que son emblemáticos de su carrera. Sí, yo creo que especialmente el más emblemático tal vez sea el más viejo, ¿no? El Noches Blancas. Noches Blancas, en el Solís. En el Solís, justamente, sí. Los otros creo que está más el testimonio de tener ahí a Darno Jans cuando ya le costaba mucho grabar y cosas en vivo. Sí, entre el micrófono y la penumbra. Entre el micrófono y la penumbra y ámbitos con Cabrera que son como, claro... Ámbitos es anterior al micrófono y es un año posterior a Noches Blancas, si mal no recuerdo. Claro. O un año anterior a Noches Blancas. Lindo. Ahora, yo creo que una de las fuertes y una de las cosas que más llamaba la atención y que creo que llamó la atención a mi generación cuando empezamos a ver a Darno Jans era esa cosa del performer, ¿no? Que en la música uruguaya es muy poco común. Especialmente en esa época, ¿no? En los 80, hasta que no llegó el rock ¿no? Post-dictadura y los estómagos y los traidores y todo eso. Lo más rockero que había. Lo más rockero que había era el Darno y nosotros íbamos ahí atrás siempre. El Darno era rock and roll. Total, para mí siempre fue rock and roll. Sí, y tenía justamente eso del performer, ¿no? Esa cosa anglosajona, pero traducida acá. Tal vez otro gran performer es Rada, pero en otro... En otra cuadra. registro totalmente diferente, igualmente, por supuesto, muy valioso, ¿no? Increíble. Pero el Darno tenía eso justamente del personaje, de la persona del actor, ¿no? El que se sube a un escenario y es un performer, justamente. Un intérprete, no me sale no hay una palabra en español de decir performer, ¿no? Que sea tan completa. Eduardo había hecho teatro en Tacuarembó cuando era joven. Sí. Claro, incluso con Bernardo hicieron alguna música para teatro y eso. Y de última, él entendió la función del artista arriba del escenario como una performance, como una... Claro, totalmente. Y si vamos al caso, el tipo más circunspecto de la música uruguaya, que era Citarrosa, interpretaba a Citarrosa arriba y abajo del escenario. Claro. Él le hablaba, se decía, hermanito, como decía, arriba del escenario. Bueno, Citarrosa, claro, también no era se paraba, pero era un performer de toda la vida. De todo, claro. También. Entonces, el Darno trataba de separar eso para no enloquecerse, porque la locura pesaba sobre él también. O sea, había una genética de la locura que estaba pesando sobre él. Hablando del Darno y del personaje, yo por supuesto prefiero recordar al Eduardo que yo conocí, no solamente al Darno que conocí. Es cierto, lo disfruté en el escenario como espectador, lo disfruté en el escenario estando sentado al lado de él, yo qué sé, 30 veces, vaya uno a saber cuántas. Tú destacabas mucho su sentido del humor. Y tenías una anécdota del Café Shakespeare. Sí, te cuento dos cosas muy rapiditas. Una, en el Nosotros Tres del año 93, se paró y dijo, porque yo soy del horóscopo chino serpiente. A ver, dice, miró la sala, levanten la mano las serpientes, que es un comentario de un surrealismo total, ¿no? Eso lo tengo grabado, eso está grabado. Lamentablemente esas partes de improvisación y de conversa no entraron en el disco de Nosotros Tres. Y lo otro que recuerdo es que íbamos a cantar a Fraiventos, en el año 76 nos llevó, Eduardo Irigoyen nos llevó a cantar en Fraiventos, y tomábamos el ómnibus a las 6 de la mañana, él se quedó a dormir en mi casa. En el cuarto que yo compartía con mi hermano en ese momento, 2 camitas gemelas. Nos íbamos a las 6, eran las 4 de la mañana, seguíamos conversando, como era de rigor, y más a esa edad. Entonces, Darno, hay que apagar la luz. Bueno, vamos a apagar la luz. Apagamos la luz, oscuridad total, y de repente se escucha la voz del Darno con sus inflexiones ceremoniosas que eran características. 1 o 2 minutos de silencio total, y de repente me dice, Rivero, ¿te pusiste a pensar que cuando estamos en la más absoluta oscuridad, millones de ojos de insectos nos miran desde las paredes? Eso ese era Eduardo, ¿verdad? Eduardo era así, no solo el Darno, Eduardo era así, ¿no? Silvia. Yo quiero plantear que en esto del personaje, ¿no? Que hace 10 años que se murió el personaje, se murió el Darno, ya no va a estar con sus lentes negros, su gabán,
ya no está más Pupas, ya no está el Mincho, pero creo que no perdimos a Eduardo Darno-Jans. Yo creo que en estos 10 años es el músico más revisitado, más valorado, e insisto, creo que es por el gran valor poético que encierra. El desconsolado era el Darno, y Eduardo Darno-Jans se puso, ¿no? Los que siempre estarán más acá de todo lo que brilla en la ciudad. Fue un ser comprometido políticamente, socialmente, pero desde su poesía es un poeta de amor, es un poeta luminoso. Por eso se sigue escuchando, por eso, menos quizás de lo que queramos, ¿no? Pero este homenaje del jueves demuestra eso. No creo que a todos se los recuerde de esa manera. Eso, para cerrar. ¿Cómo, hablando de esto de revisitarlo, si tuvieran que en una frase decirle a alguien de una de las generaciones más jóvenes, tenés que escuchar al Darno por esto y esto otro, ¿qué le dirían? Y empiezo a dar la ronda por Carlos. Tenés que escuchar al Darno porque tenés que abrir tus oídos a una música increíble y a unas letras espectaculares. O sea, tenés que enriquecerte escuchando eso. No hay otra forma de vender al Darno. O sea, no lo vas a escuchar en la radio fácilmente, no lo vas a escuchar, no lo vas a ver mucho en la televisión. No hay demasiados documentos de su época dorada, digamos, de su época más productiva y sus mejores registros vocales. Pero sí, escuchando a Eduardo se puede aprender muchísimo, y uno puede aprender a cómo hacer cosas nuevas sin dejar de seguir ciertas tradiciones. Andrés, ¿dónde pondrías el foco tú? Difícil. Yo creo que le diría que va a escuchar a alguien que es familiar y nuevo y único a la vez, ¿no? Porque Darno-Jans tiene eso de recordar a ciertas cosas, pero a la vez con ese plus de ser algo totalmente único, ¿no? Y además viene con un regalo. Mirá, y te regalo este disco. ¿Cuál regalas? Uy, difícil. Creo que regalaría. Uno solo regalaría Surcidor. Surcidor. Sí. Y Silvia, ¿te pasa? ¿Tú tenés alumnos? Darno-Jans está en los programas de secundaria, ¿sabían? Está en el programa de cuarto como una de las opciones dentro del canto popular, junto con Benavides y Terrosa. Nos adelantamos al Nobel. Nos adelantamos al Nobel. Los cantores también son poetas. También, claro que sí. Y yo lo trabajo en las clases y es un disfrute porque yo les explico, ¿no? Que cuanto mayor es la mochila cultural que los estudiantes tienen, mayor es lo que pueden leer. O sea, el texto es maravilloso por eso mismo, porque cuanto más grande es tu horizonte de expectativa, mayor es lo que el texto te dice. Entonces, al leerlo, ellos pueden a su vez ser poetas, ¿no? Porque cuando en Flash dice, cuando desdía y nocha el mundo tras tu perfil, lloviznan tus manos, Magdalenas, maravedís, te va metiendo en un mundo onírico que cada uno como lector recrea ese mundo maravilloso. Por eso lo trabajo. ¿Y la devolución es buena? ¿Se enganchan? Sí, en general primero cuando lo escuchan les suena raro, no están acostumbrados, pero se meten. Y alguno dice, en mi casa mi papá tiene un disco. Y entonces les gusta mucho. Y se descubren sorprendidos con sus textos. ¿Sí? ¿Eduardo? ¿Qué le decís a...? Tienen que escuchar a Darno-Jans para entender que en un pequeño país como este pueden surgir semejantes productos culturales. Sentirnos orgullosos de que, a pesar de nuestra pequeñez, es el país donde ha existido un Darno-Jans en ese sentido. Lo último que se me ocurre, el Darno cumplió el sueño del pibe de ser telonero de Bob Dylan, su ídolo. Entonces yo le pregunté, ¿cómo te fue? ¿Hablaste con Dylan? Mirá, si yo voy a hablar con Dylan, me dice. ¿Y cómo te fue? Y nada, me dieron una entrada en la primera fila, me dice. Entonces salió Dylan y yo desplegué todo el lloramen. En vez de decir el velamen, desplegué todo el lloramen. Ese fue su comentario.